Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Hay algo interesante que está pasando en estos momentos en política porque el gobierno logró instalar una imagen de control local en Temucuicui, pero terminó abriendo otra discusión, el tono. La burla Isquiasiches desde una cuenta institucional duró minutos arriba, pero alcanzó para instalar una pregunta mucho más grande. ¿Cómo está ejerciendo el poder el gobierno de José Antonio Kast? Y al mismo tiempo, ¿quién está realmente liderando la oposición? De esto y más, por supuesto, queremos conversar acá en esta mañana en Turno AM con Tatiana Clima, periodista y sociodirectora de Criteria Comunicaciones, y Antonia Orellana, también periodista y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Bienvenidas. Digan lo que quieran. Hola. Lo que ¿Cómo deseen están? decir en este momento, porque nos interesa su opinión. Oigan, ¿Creen que la ironía hoy reemplazó quizás la institucionalidad? O sea, yo creo que es súper delicado. Primero, partir por hacer un poco de historia. Lo que yo creo que está detrás de ese tuit que se catalogó como una equivocación. Una equivocación básicamente es equivocarte en una palabra, redactar mal un tuit, pero hacer ese tuit básicamente no es una equivocación. Aquí hay una decisión editorial que claramente alguien no se dio cuenta que era una pésima idea y la tuvieron que bajar inmediatamente. Pero solo más allá de la mofa a lo que ocurrió en un primer momento con la exministra del Interior, Isquiasiche, ser un poquitito más riguroso en lo que han hecho Carabineros y la PDI en Temucuicui. Y aquí hay varias cosas que se cruzan. Primero, es una lástima el tuit por lo de la exministra Isquiasiche. Bueno, no fue un momento afortunado, ¿no? Pero recordemos que en el 2021 hubo un operativo en el gobierno del presidente Piñera, donde ingresaron cerca de 850 efectivos de la PDI y hubo uno de ellos que salió muerto, herido. Entonces no es una situación para hacer mofa. No, Y no lo da. último, solo aclarar que lo que pasó con la exministra Siches fue un momento desafortunado, pero en el gobierno del presidente Boric se hicieron al menos, busqué durante este rato que estaba, dos grandes operativos, uno en 2023 y otro en 2024, y valorar evidentemente sí que el operativo de ayer es un operativo importante y que en el nivel de investigaciones y la policía, bueno, afortunado y evidentemente uno siempre debiera poder seriamente decir, bueno, fue un operativo que tiene capturados, que hay gente que no debió haber estado libre y en ese sentido valorar la labor de las policías. Antonio. A ver, yo creo primero algo muy básico. Se les cruzó la cuenta troll. O hay un troll ahí en la instalación. O sea, hace poco se fueron a huelga, supe. Al inicio del gobierno yo encontré que era una situación surreal. Así, pero Había a una propósito de campaña la como de manifestación. estos trollcitos como Drestrum, Casterizador, que tienen nombres de gente que debe ser muy pequeña. Exo Striker. Wow. Son como gamers. Sí, yo creo que eran nombres que querían tener cuando eran chicos. Pero en ese sentido yo creo que se les cruzó, uno. Segundo, como decía la Tati, el último gran operativo que yo recuerdo es precisamente de octubre del 2023 o 2024. Por lo tanto, operativos en Temucuicui ha habido permanentemente. Yo creo que la duda es más bien si este gobierno, que se caracteriza por su incapacidad de diálogo social, dentro de su propio sector y entre sus propios ministros, al parecer también, pero por su incapacidad de diálogo hacia la sociedad, porque esa pantomima de diálogo presidencial que está teniendo en vivo no reemplaza el poder hablar con las partes organizadas de la sociedad que no son de su propio sector. El trabajo que se hizo durante 4 años, que fue precisamente de intervenir con herramientas del Estado de Derecho dentro de la zona donde hay un conflicto todavía existente, y digo con la herramienta del Estado de Derecho porque no hay que olvidar que hace poquito tuvimos sentencias en el caso Operación Huracán. No siempre se intervino en términos de seguridad con las herramientas del Estado de Derecho, y de hecho incluso a veces los agentes del Estado operaron de forma ilegal, como lo muestran estas sentencias, pero combinándolo con una política de adelantos. Y en ese sentido yo creo que el plan Buen Vivir, que se ejecutó durante el gobierno del presidente Boric y que fue la antesala también del acuerdo de la Comisión
para la paz y el entendimiento no era solamente una política de seguridad, sino también de inversión pública estratégica en la zona, que llevó a que se priorizaran obras. Y si tú fijas, yo fui parte de eso también, y si tú te fijas en las obras, por ejemplo, las mujeres priorizaron sobre todo los caminos rurales. ¿Que quién tiene que andar caminando con los pollos y los niños? Entonces, hay que combinar esas cuestiones y por lo tanto, qué bueno que se haga un operativo. Ojalá se sigan manteniendo en el marco del Estado de Derecho, que fue el camino que se llevó durante el gobierno anterior, pero no basta solamente la política securitaria para abordar el conflicto en la Araucanía respecto al pueblo mapuche. Y en segundo lugar, yo creo que esto muestra también, a mí me contaron por ahí que de hecho las comunicaciones del Ministerio de Seguridad están completamente intervenidas por la SECOM. De hecho se escucha la voz del jefe de la SECOM en algunos de los videos del Ministerio de Seguridad, y que por lo tanto, bueno, ahí hay un contubernio. O también una búsqueda de priorizar por parte de comunicaciones el tema, pero parece ser que hay más conflictos. Evidentemente, la seguridad, que era una de las prioridades del promesas principales, es decir, se nos olvida, pero estábamos con un conteo. Faltan no sé cuántos días para que se vayan. Es decir, que convivo con muchos apoderados extranjeros en mi curso del cual soy apoderada, y es una talla. Es como, uy, pasaron ya los días y aquí estamos. Pero entonces se está intentando reemplazar con, en el fondo, publicaciones digitales, el control de la agenda de seguridad que el gobierno no está teniendo. Y más encima se le confunde la cuenta troll. Y precisamente ahí Contraloría está preparando un informe poco amable contra Steiner según Exante, y acá me gustaría abrir panel para ambas. ¿Creen que están buscando por varios lados bajar a Steiner del gabinete quizás? Yo me tomo con pinzas cualquier cosa que diga Exante porque es como el diario mural de Bofil, perdón. Pero no, se expresa más deseo que realidad. O sea, se está aguantando la talla. El diario del pensamiento mágico. O sea, hace 2 semanas se acusa a agentes del gobierno de Cancillería de estar operando para la presidenta Bachelet. Fue descartado y de hecho ahora está ocurriendo lo contrario, pero por supuesto ni retractación ni corrección a su propia nota. Así que, Exante. Tú no lo tomas. ¿Y tú lo tomas, Tat? Tiene buena info, igual tiene buena información. Yo la verdad es que prefiero pasar con la pregunta porque porque tengo que transparentar que yo asesoro externamente a la Contraloría, por tanto no voy a contestar. Perfecto. Voy a pasar. Absolutamente. Voy a pasar por ahora. Absoluto respeto a la posición. Ahora, creo Cosa que no hacen otros periodistas que asesoran ni opinan libremente. No, hay mucho que opera y no te lo dice. Pero sí quiero decir algo que no tiene que ver con Contraloría. Mira, yo creo que lo que pasa aquí hay una ministra que su nombramiento fue un nombramiento que causó mucha expectación. Hubo una campaña donde se caricaturizaba todo, donde así como les quedan tantos días para salir, lo de Temucuicui era vamos a entrar, y uno imaginaba que el día que llegara el gobierno iban a entrar 1000 efectivos, se iban a arrasar con todo y iban a devolverle entre comillas, territorio cooptado a la ciudadanía y a Chile, ¿no? Bueno, y la realidad te pasa por arriba. Aquí hay gente, hay niños, hay familia, y lo que dice Antonia tiene un punto. Aquí hay que hacer una labor social, hay que sentarse y conversar, hay que entender las culturas y las maneras de operar de las personas. Y lo que pasó ayer es algo que se ha venido haciendo y que si se ha hecho en el marco de derecho, bueno, chapó por la Policía de Investigación y por Carabineros, que ahí hay otro tema. Evidentemente aquí hay un tema con Carabineros y la PDI. A mí me impacta que el general director de Carabineros y también el director de la PDI no salga a decir, cuando salen estos titulares de grandes operativos, esos operativos se han hecho durante 4 o 8 años constantemente. La policía no está trabajando desde el 11 de marzo, desde este año. La policía está trabajando con dificultades, con recursos más o menos, pero lo está haciendo hace varios años. Entonces, esto de generar la sensación de que Carabineros y Policía de Investigaciones empezaron a trabajar el 11 de marzo, me parece al menos que hay que ser un poco más respetuoso con las personas que trabajan en estas instituciones. Por supuesto, una de las conversaciones de hoy tiene que ver con lo que pasa con la reforma de Quirós y
todos los efectos que ha tenido en el Congreso, entre ellos la reacción del Partido de la Gente. Le hemos hecho esta pregunta a harta gente, pero es entretenida la palabra gente. Pero ¿a quién representa el Partido de la Gente hoy, piensan ustedes? ¿Quién es el cliente del Partido de la Gente? ¿Es la clase media? Yo tengo mis dudas. A ver, yo creo que hay algo bien interesante, que es que el Partido de la Gente, a veces se trata de pensar en la política de una forma espacial, ¿cierto? Ujú. Como está la izquierda, está la derecha y al medio, ¿cierto? Y la verdad es que todos los análisis electorales muestran que ese al medio no es un punto equidistante entre las posiciones de izquierda y derecha, y que por lo tanto esta vieja realidad de los 3/3 de nuestro país durante el siglo XX no es como que tú digas soy equidistante y ya está, capturaste al público de centro. Creo que en ese sentido el PDG lo que tiene es precisamente formas de apelar a un grupo de la población que es muy grande, que se autopercibido clase media, pero que yo en verdad tiendo a decirle el síndrome gitano Rodríguez. Explica un poco. Que no nació pobre, pero le tiene un miedo inconcebible a la pobreza porque sus abuelos, como en la canción Valparaíso, Claro. no solo escucho tarro, pero ¿por qué? Porque sus abuelos sí fueron pobres. Y por lo tanto tienen una valoración por el estatus de vida que han conseguido, aunque sea a punta de crédito, que muchas veces la izquierda desprecia y se ríe de los autos tuneados. A mí me gustó mucho una entrevista en un podcast que se llama Eres de Izquierda, donde entrevistaban a Giorgio Bocardo. Y Bocardo hace una frase genial. Giorgio es genial. Y dijo una cosa que me pareció muy buena sobre el tema. Decía, nosotros nos juntamos con gente que tiene trabajo tipo minería, y cuando nos reunimos con ellos nos desprecian. Dicen a los progresistas o al arco progresista, a la estética progresista. Y básicamente es porque ellos dicen, mira, yo no voy a tener una casa como mis papás, pero por favor déjame tranquilo tener una camioneta. Porque quiero tener una camioneta. Y ustedes nos tratan mal por querer tener una camioneta. Así es. Es ahí, en esa tensión, yo creo que es perfecta sobre el Partido de la Gente y sobre por qué la izquierda tiene problemas para dar con el Partido de la Gente. Y que de hecho mucha gente quería salir a decir, ¿cómo le dice enchular la vieja? Cuando Parisi lo dijo, yo como así, it's a trap. Porque cualquiera que conoce gente minera sabe que la vieja es la camioneta. No es la señora. No es la señora. Anda, calama un día, te digo. Pero entonces a ese público le habla que no es que necesariamente sea de izquierda o derecha. De hecho, hay gente como pensar que hoy las identidades políticas son tan fijas, yo creo que es un error. Hay gente que está a favor del aborto, que está en contra de las AFP, pero quiere su capitalización individual. Es bien mixta la cosa. Pero lo que captura el PDG yo creo que es ese sentimiento de he conseguido esto con mucho esfuerzo y no quiero que me lo quiten ni grandes élites, sean las que sean, ¿cierto? Ni este señor con pipa que viene a decirme cómo tengo que pensar el progreso. Y ahí, como por ponerlo en caricatura. Y acá, perdón, pero acá también me surgió la siguiente duda sobre el PDG. ¿Serán realmente quienes están haciendo la oposición actualmente? Yo creo que lo que está pasando hoy, a ver, hoy día el gran ganador del PDG es Franco Parisi, que tiene una reunión en algunos minutos más con el ministro Quirós, cosa que no logra ningún presidente. De hecho, él tampoco es presidente del partido del PDG, pero parece que tampoco lo logran algunos ministros. Claro, entonces no lo logran muchas personas. Entonces es el gran ganador hoy día. En el ámbito político, no olvidar que el PDG tiene cerca de 44.000 militantes, de los cuales 1.000 votaron en la última elección. También hay un problema. Entonces, ahí hay un tema. Lo que representa el PDG básicamente es algo, es como lo que dice Antonio con Nicolás, ¿no? Es como los que estamos en el medio, básicamente, pero que también es un votante o es un adepto que va a moverse según quien represente eso. No necesariamente mañana puede ser el PDG, puede ser otra expresión política. Pero claramente es aquel, según mi punto de vista, es aquel grupo de personas que se han quedado en estas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos mucho de esa promesa no cumplida, de la promesa de vamos por la educación gratuita? Porque si los niños, si tú te educas y tú te esfuerzas, vas a lograr
tener cosas y finalmente mucha gente se educó, mucha gente se endeudó y no logró tener. Es esa gente que si trabajas mucho vas a poder tener tu casa propia y no ha podido tener su casa propia, y ve cómo el resto de las personas sin ese mismo esfuerzo han crecido como sea, con ayuda del Estado, o porque son muy ricos, o porque han sabido subirse arriba de una mecánica que se los ha permitido. Entonces yo creo que ahí está la empatía. Y Franco Parisi ha tenido además una evolución narrativa interesante del candidato, de hace 8 años atrás, que era un candidato más bien muy memeable, ¿no? Que hablaba, y hoy día es una persona que habla, hoy yo lo escuchaba en la mañana en una entrevista en T13 Radio, y es una persona que habla como economista, habla cosas que son súper sensatas, le está hablando directamente a las personas en la casa y hace sentido, y además no usa la caricatura para desacreditar, sino que hoy día se ha convertido en una persona que entrega datos. En ese sentido, el trabajo comunicacional que ha hecho lo ha hecho perfecto. Y ahí solo una postilla, tienes gente, ahí como el diputado periodista, no me acuerdo su nombre, la verdad no me interesa tampoco. El tremendo choque. Olivares, como Javier Olivares, que apareció nuevamente con una capa, por cierto. Que ahí tú tienes como, yo creo que a este mismo tipo de personas, este tipo de personaje que se dedica a provocar, a provocar y además jugar con el dolor de las ajeno, ¿no? Porque no se trata tan solo de representar yo soy un cool porque hago esto, sino se trata de tener cero empatía. Y de no entender absolutamente nada de lo que puede sentir por un pequeño acto estúpido una persona que ha tenido una historia de vida dolorosa con respecto a eso. Perdón que insiste en eso, pero ayer el diputado Olivares subió un meme riéndose de la diputada Lorena Pizarro, que fue a hablarle a propósito de su chaqueta. Y de lo que a ella le genera. Y de lo que a ella le genera. Estaba acompañada de Candelaria Acevedo, hija de Sebastián Acevedo. O sea, ya está ahí, hiciste tu personaje, pero está ahí en el Congreso. Y yo no sé si la Comisión de Ética del Congreso o la mesa de la Cámara va a intervenir ante algo que a mí me parece que es precisamente una falta a la ética, que es reírse de esa forma de una compañera que fue electa popularmente al igual que él. Tiene la misma legitimidad. Y yo diría, además, tiene una trayectoria que al menos tiene una resiliencia, la Lorena, para, digamos, poder seguir estando en política frente a tipejos que ocupan la política de la crueldad y la burla que ya quisiera él. Entonces yo de verdad espero que la mesa de la Cámara intervenga, porque no es tolerable para la población que la Cámara de Diputados y Diputadas se transforme en eso. Pero también dentro de esa misma lógica, si hacemos un ejercicio entre Olivares y una capa y un Franco Parisi profesionalizado, que podemos decir que en el Congreso vendría a ser ¿cómo se llama el chico que era de Bad Boys? Que es el José Miguel, que se me está yendo el nombre. Juanma Valenzuela. Juanma Valenzuela como un eje y expresión del Parisi. Es el otro extremo de Javier Olivares. Claro, y Javier Olivares. Ahí al medio está Pamela Giles. Sí. O sea, eso es el mundo simbólico del Partido de la Gente, ¿no? Es que Pamela Giles ha estado en el medio en varias oportunidades, no sé, pues, es que Pamela Giles, la verdad, a mí me cuesta leerla. Hace poco dijo que no era de izquierda. O sea, imagínate. Cuando hace años salieron ahí registros, archivos donde dijo que sí, se consideraba. O sea, ella fue una gran periodista haciendo grandes reportajes en medio de la dictadura con muchas restricciones a la libertad de prensa. Entonces, me parece extraño, al menos, que ella no se vanagloria además de un rol que tuvo, ¿no? Cuando era periodista de medio. Pero es que un rol incómodo para su actual electorado. Claro, y que lo que quiero pensar es ese electorado. ¿Qué siente ese electorado? Porque yo, por ejemplo, veo lo que sucedió ayer con el Partido de la Gente y digo, no sé si ese electorado, todas estas promesas, este PAC, como dicen, no, a nosotros la clase media. Yo creo que, claro, dibujan un poco un mundo. Uh-huh. Pero, o sea, no lo dibujan. La mayoría de la población chilena se concentra entre el tercer y el séptimo decil en términos socioeconómicos. Y ese es su, digamos, horizonte. Su target, claro, ese su es público. El target, que es la mayoría. Pero culturalmente apelan a ellos de forma en que no desprecian sus códigos, su estética,
y el sentimiento del emprendedor, etcétera. Pero en ese sentido tienen un encaje que es bien complicado. Ahora, hay que ver lo que sale de esta reunión con Quirós, que al parecer la del diálogo no le sale mucho. Es una persona bastante dogmática, ¿ya? Y por lo tanto, no sé qué más vaya a ofrecer. Porque además lo que yo entiendo es que el gobierno no quiere pasar raspando esta reforma. No. Quiere pasarla así contundentemente y antes de la cuenta pública del 1 de junio. Y por lo tanto, vamos a ver ahí, pero lo que tenemos en concreto, ¿cuál es el sentimiento? Si uno mira la Academ de la última semana, encuestas como criterio, etcétera, lo que ves es que hay una sensación de frustración, de expectativas muy, muy grande, que yo creo que nos ha pasado a todos los gobiernos en el último periodo, pero acá las promesas están muy claras. Seguridad, expulsión de migrantes con conteo en vivo, ¿cierto? Y también un ajuste fiscal severo sin afectar beneficios sociales, cosa que ya quedó descartada la semana pasada. No se puede hacer, Janet se los dijo, etc. Y por lo tanto, el PDG está en una posición súper incómoda también. Y ahí por eso yo creo que también el liderazgo de Parisi emerge con tanta importancia, porque también no está en el día a día del Congreso. Aunque, por ejemplo, su hermana Sandra ha demostrado moverse muy bien entre bancadas, ha estado en puntos de prensa transversales, hay que estar atentos ahí. Y por supuesto, cuando hablamos de oposición también aparecen otro tipo de figuras mediáticas, no solamente el PDG, por ejemplo, Evelyn Matei. ¿Consideran que se está convirtiendo en el rostro principal quizás de la oposición o se está uniendo como parte de? Me encanta, déjenla ser. No, sí, mira, sabes que yo estaba viendo ese caso, porque encuentro que yo tengo una duda. Yo no sé si es parte de Evelyn Matei bueno, primero decir de lo que pasó con ella después de las elecciones fue macabro lo que hizo su sector con ella, ¿no? Fue brutal. Fue brutal. Entonces, pero ha pasado un tiempo, Evelyn Matei como que se ha reinventado, es libre, a mí también me encanta. Y no sé bien, todavía me cuesta entender si solamente es una aventura personal o aquí hay una construcción un poco más estratégica de cierta derecha que sabe que en algún minuto los que están hoy día involucrados en el gobierno de esa derecha van a necesitar líderes para retornar. Y ahí tenemos un Pablo Longueira que ha decidido recorrer nuevamente Chile para ver si puede tener un cargo público, y tenemos a esta Evelyn Matei que se siente liviana, sin cinturón, como sin partido, básicamente, todos sabemos de dónde es, pero que se siente con toda la libertad de criticar. Y yo creo que fueron tan duros con ella que no tiene ningún empacho en criticar y decir lo que dijo el otro día. Básicamente no esperábamos que ella, porque ella no está en el Parlamento, lo podríamos haber esperado de la oposición y no nos extraña. Pero la que ella trataron diga de senil. Claro, Sí. que ella No, diga y que es Sainz. una pésima reforma es algo brutal, yo creo. A mí me tocó asistir a un debate bien interesante todavía como ministra de la Mujer a propósito de la ley de violencia digital. Estamos esperando que se reactive, en donde precisamente en defensa de Evelyn Matei, ahora presidenta del Senado, Paulina Núñez, quería introducir una modificación sobre violencia política digital, y sobre todo con suplantación y edición con IA generativa. Claro, Y que es la utilización de imágenes de tercero para poder generar efectos políticos. efectos políticos. Sí. Aquí ahí el gran problema es el tema de la parodia. Así es, pero ahí evidentemente parodia no había, o sea, había edición para hacerla ver como, Daño. bueno, lo mismo que se hizo con Biden en Estados Unidos. Y bueno, a mí me tocó ver ahí en vivo en la Comisión de Constitución la fractura de la derecha al respecto. ¿Por qué? Porque estaban muy tensionadas, sobre todo las mujeres de la derecha, de este trato que le estaban dando a Evelyn Matei, versus quienes sabían que se estaba imponiendo Kast y no querían, digamos, pelearse con él. Y lo vi expresado en el rechazo de la ex senadora, al parecer hoy embajadora en Uruguay, Luce Bensperger, a que su digamos, compañera de coalición, Paulina Núñez, presentara esas indicaciones, siendo Luce Bensperger de la propia UDI, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una fractura que va a persistir dentro de la propia derecha respecto al trato que le dieron a Evelyn Matei. Ahora, Evelyn Matei puede decir lo que quiera, porque vayan a pedirle lealtad después de que la trataron de senil. Antonio, ¿tú consideras que es la voz de la sensatez hoy en día, Evelyn Matei? A diferencia de esta ultraderecha que vemos
en el No gabinete? sé, me parece que expresa otra derecha. Creo que es interesante también ver qué es lo que está pensando la familia Piñera Morel respecto a todo esto, porque ellos hicieron un acto bastante importante al entregarle su apoyo a Kast, que no es que lo quieran mucho. No hay por lo que buena yo sé. onda. No hay buena onda, porque también Kast creció por derecha haciéndole la guerra al expresidente Piñera. Y de hecho, Sebastián Piñera Morel dijo en un encuentro de la derecha hace 2 años, después de la derrota del proyecto de constitución republicana el 17 de diciembre del 2023, dijo que acá había un error y que una derecha que no le hablaba a las mujeres, por ejemplo, estaba perdida. Me parece que ahí hay contradicciones dentro de la derecha que se cruzan también con lo que señala Tati, a propósito de, tengo estas tensiones respecto al largo plazo, de qué derecha representamos, pero también respecto al corto plazo, porque acá hay gente que va a rotar. Sí, De hecho, lo que yo sé es que le están pidiendo a todos los ministros que salgan con propuestas y éxitos pronto, si no están primeros en la fila para el cambio de gabinete. no, pero esto es una bomba. Es información Sí. bomba, porque es como que si no cumplen con sus metas, tendrían que salir. Están intentando generar esa imagen de control desde la presidencia. Poduje está firme. ¿Les gusta Poduje? Eh, ¿Te gusta Poduje comunicacionalmente? o sea, yo creo que lo ha hecho bien. No estoy diciendo que me guste. Eso es lo que genera, ¿Ya? ¿no? Es atro. Es tremendo. Es como cuando escuchas a alguien que nunca te ha gustado y le empieza y dice, ay, Dios mío, ¿por qué le estoy encontrando razón? Ya, pero lo que pasa es que Poduje tiene esto que hablamos, mira, que lo puedes empalmar con lo del PDG, más allá de que le resulte o no le resulte lo que está haciendo. Yo creo que el partido de la gente se mueve por cosas prácticas. Y el partido de la gente va a estar, o las personas que simpatizan con el partido de la gente va a estar mientras Parisi y el partido logre que en sus bolsillos, en la mesa o en la camioneta o donde sea se note el cambio que Parisi prometía si es que salía electo presidente. Y eso es lo que él ha venido. Lo que ha hecho Poduje es que ha sostenido esa agresividad para hacer las cosas. Ujú. Y eso le ha dado resultados. Yo creo que se pasa de rosca, creo que raya en la falta de respeto. A mí me da lo mismo que se agarre con los alcaldes o con quien sea, pero no me gusta cómo trata a las personas, por ejemplo. Que vaya a los lugares y le conteste mal a las personas que van a reclamarle por sus viviendas. Yo creo que ahí hay una línea roja. Pero evidentemente es el único ministro que mantiene el discurso del candidato Kast. Yo llegué a hacer cambios, voy a ser brutal, y él sigue siendo brutal. Por lo menos comunicacionalmente, porque vamos a ver si prácticamente va a poder construir a la velocidad que él quiere o va a poder terminar los contratos que él quiere de la manera tan fácil como lo ha dicho. Pero Poduje será tan bueno comunicacionalmente o será que el nivel del gobierno quizás es muy bajo en la habilidad de comunicar? Hablando de cosas prácticas, yo creo que hay 2 cosas evidentes. Uno, la rebaja que le hicieron al presupuesto para la reconstrucción en Viña del Mar, que es uno de los lugares donde él tiene foco, porque de hecho recordemos que quiso ser alcalde Sí, de Viña del Mar. y no le fue bien. Bueno, también tuvo unas asesorías ahí que están en Consejo de Defensa del Estado con la rellenato, digamos. Pero le recortaron 16.000 millones, creo, de presupuesto. Y de hecho, ojo, porque la demanda que enfrenta el serbio a propósito del término anticipado de contrato son cerca de 12.000 millones. Entonces, amigos, las matemáticas no están dando ahí. Una segunda cuestión que tiene que ver directamente con la mega reforma de Quirós, la rebaja, la eliminación del IVA a la vivienda. ¿Y qué está diciendo la Cámara Chilena de la Construcción? Como, todo bien, chicos, pero no vamos a bajar los precios de la vivienda. Y de hecho, lo que dice ayer el Consejo Fiscal Autónomo es que incluso puede que suban. Yo creo que esas cosas al PDG, por ejemplo, no le acomodan. O sea, que suba el precio en la vivienda, que su electorado, que es precisamente el que ocupa, no precisamente por gusto, sino porque es la alternativa que tiene, pero que ocupa el servicio público, que se va a deteriorar con los recortes. Y ahí está su dilema. Entonces, yo que Poduje estaría bastante aproblemada con lo que dijo la Cámara Chilena de la Construcción a propósito del precio de la vivienda. Tati y Toti, les queremos agradecer. ¿Y alguna proyección para la semana que viene? ¿Algo que hay que estar mirando? A ver, yo creo que la próxima semana hay que estar muy, muy atentos a lo que ocurre en la Comisión de Hacienda, por supuesto, pero también va a ser protagonista el Ministerio de Seguridad, para bien o para mal.
de la ministra Steiner, porque como decía, la transmisión de operativos, las fotos de detenidos no reemplaza una gestión de seguridad que está siendo absolutamente deficiente y que se ve, se nota. Entonces, claro, tú quieres recortar el plan Calle sin Violencia, pero ¿qué estás ofreciendo en contrato? O sea, en contrario. Y la ministra Steiner dijo, denos un poquito más de tiempo, déjennos demostrar. Pero mamita, la que se puso el plazo del countdown en campaña fuiste tú. Así es, Tati. Yo pondría harto ojo en lo que va a pasar en la reunión ahora con Quirós. Creo que si el ministro Quirós retrocede y le da al Partido de la Gente lo que había prometido en el inicio, esto va a venir una escalada de peticiones, incluso desde el mismo oficialismo, y eso se le puede complicar al ministro. Recordemos Transformarse en el viejo pascuero. o sea, recordemos que lo que está pidiendo el PDG básicamente también es más gasto. Es más gasto en una reforma donde nos están diciendo que nos vamos a compensar una reforma tributaria. Entonces, como dice la Antonia, es divertido. Esto es como, nos vamos a apretar el cinturón, vamos a recortar impuestos, pero además vamos a dar más plata. Entonces, la verdad, yo no sé muy bien cómo, si no es con más deuda o no sé, estará pensando en ir a emitir deuda soberana afuera. Yo la verdad no sé cómo se cuadran esos números, yo estaría atenta a eso y cómo se va a generar el tema técnico. Me parece bien que hoy día estén algunos expertos opinando en la Cámara de Diputados y espero que la próxima semana en el Senado se abra un poco más el espacio para que la discusión sea aún más potente. Cerramos y agradecemos a las dos por haber estado esta mañana con nosotros en la conversación.